Bienvenido a mi canal Matemáticas con Pascal. El tema a trabajar, álgebra de funciones. Hay varias operaciones del álgebra de funciones. La primera, suma de funciones. La segunda, resta de funciones. La tercera, multiplicación de funciones. La cuarta, división de funciones. Estas son las funciones que se trabajan en el álgebra. Y agregamos una nueva función que se llama funciones compuestas. Para esta explicación trabajaremos con estas dos funciones, f de x igual a 3x menos 8 y la función g de x igual a 12x más 10. Iniciamos con la suma de funciones. Calcular f de x más g de x. Vamos a trabajar la suma. Pero ¿quién es f de x? F de x es 3x menos 8. Más g de x, que es 12x más 10. Sugiero siempre que se trabaje con paréntesis. Cada vez que reemplace una función, la utilice entre paréntesis. Vamos a hacer la supresión de paréntesis. Como no hay nada antes del paréntesis, quiere decir que es positivo, y nos quedaría 3x menos 8. Más. Como está el más antes del paréntesis, no hay ningún cambio de signos. 12x más 10. Luego, la suma de funciones es igual. 3x más 12x nos da 15x. Menos 8 más 10 nos da más 2. Y aquí tengo la respuesta de la suma de las dos funciones. Veamos resta de funciones. Calcular f de x menos g de x, es decir, la resta de funciones. ¿Quién es f de x? F de x es 3x menos 8. Menos, ¿quién es g de x? G de x es 12x más 10. Hacemos la supresión de paréntesis. 3x menos 8. Como hay un menos antes de un paréntesis, todos los signos cambian. Me queda menos 12x menos 10. Por lo tanto, la resta de dos funciones es igual a 3x menos 12x nos da menos 9x. Menos 8 menos 10 nos da menos 18. Y aquí tenemos la resta de las dos funciones. Multiplicación de funciones. Calcular el producto de dos funciones. Multiplicación de funciones. ¿Quién es f de x? 3x menos 8. Por, ¿quién es g de x? 12x más 10. Realizamos la multiplicación. 3x por 12x nos da 36x al cuadrado. Más por más nos da más. 3x por 10, 30x. Menos 8 multiplicado por 12 nos da menos 96x. Menos 8 multiplicado por más 10 nos da menos 80. La multiplicación de funciones es igual a 36x al cuadrado más 30x menos 96x nos da menos 66x menos 80. Y aquí tengo el producto de dos funciones,
o multiplicación de dos funciones. División de funciones. Calcular f de x dividido g de x. Entonces vamos a realizar la división. F de x dividido g de x es igual. En este caso es 3x menos 8. Busco quién es g de x, que es 12x más 10. Y aquí tenemos la división de dos funciones. División de funciones. Vamos a calcular g de x dividido f de x. Realizamos la división. Igual, raya principal, busco quién es g de x, que es 12x más 10. Y busco quién es f de x, que es 3x menos 8. Y aquí tenemos la división de funciones. Vamos a trabajar la función compuesta. Se define la compuesta así. F compuesta g de x es igual a f de g de x. Tenemos la función compuesta. Calcular f compuesta g de x. Esto es igual a f de g de x. Entonces, f de g de x es igual. Busco primero quién es f. F es 3x menos 8. Entonces, cojo 3 paréntesis menos 8. Es decir, que cambio la x por un paréntesis. Dentro de este paréntesis debo colocar g de x. Es decir, que coloco 12x más 10. Multiplicamos. F de g de x es igual. 3 por 12x, 36x. Más 3 por 10, 30. Menos el 8. F compuesta g de x es igual 36x, 30 menos 8 más 22. Y aquí tenemos el resultado de f compuesta g de x. Función compuesta g compuesta f de x. Primero la definición. G compuesta de f de x es igual a g de f de x. G compuesta de f de x equivale a g de f de x. G de f de x es igual. Busco g. G es 12x más 10. Entonces escribo el 12 y entre paréntesis dejo el espacio más 10. Como aquí me está diciendo g de f de x, tengo que ir a buscar quién es f de x. F de x es 3x menos 8. Multiplicamos. 12 por 3x me da 36x. Menos 12 por 8, 96. Más 10. G compuesta de f de x es igual 36x menos 96 más 10 nos da menos 86. Y esta es la respuesta de g compuesta f de x,
que es igual a 36x menos 86. Función compuesta f compuesta de f de x. Primero la definición. F compuesta de f de x equivale a f de x. F compuesta de f de x equivale a f de x. F de f de x es igual. Primero, ¿quién es f? 3x menos 8. Es decir, que escribo el 3, paréntesis, dejo el espacio, menos 8. En este paréntesis coloco a f de x, que en este caso es 3x menos 8. Multiplicamos. F de x es igual. 3 por 3x nos da 9x. Más por menos nos da menos. 3 por 8, 24. Menos 8. F compuesto f de x es igual 9x menos 24 menos 8 nos da menos 32. Y aquí tenemos la respuesta de f compuesto de f de x, que es igual a 9x menos 32. Función compuesta g compuesta g de x. Veamos la definición. G compuesta g de x equivale a g de x. G compuesta g de x equivale a g de x. Igual. Primero busco g, que es 12x más 10. Es decir, que escribo 12 paréntesis más 10. En este paréntesis escribo g de x, que es 12x más 10. Multiplicamos. G de x es igual. 12 por 12x nos da 144x. Más 12 por 10, 120. Más 10. G compuesta de g de x es igual 144x más 120 más 10 nos da 130. Y aquí tengo la respuesta de g compuesta de g de x, que es igual a 144x más 130. Los dejo con una frase de Cicerón. La honradez es siempre digna de elogio, aun cuando no reporte utilidad, ni recompensa, ni provecho.